Estados Unidos agradeció hoy a Cuba el envío de personal sanitario a África para enfrentar el ébola. En un inusual elogio a las decisiones del régimen, el secretario de Estado norteamericano John Kerry destacó que la isla, con apenas 11 millones de habitantes, ha enviado 165 profesionales de la salud y prevé enviar cerca de 300 más. El gobierno cubano prometió pagar a sus colaboradores $8.000 mensuales, así como entregarles una casa y un automóvil a su regreso. Pero antes los hizo firmar un documento aceptando no ser repatriados si se contagian con el virus. Según las autoridades, el personal médico tiene un 90% de probabilidades de no regresar a la isla. Bueno, ahí tenían los datos fundamentales de todo eso. Enrique Patterson me acompaña, periodista, analista político. Enrique, bienvenido al programa. Vale. Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras. ¿Qué piensas de esto? Estas cosas, todas, por supuesto, acostumbrados a ver el gobierno cubano, otras cosas inusuales acerca del manejo de personal. Además, es como 165 profesionales que han mandado alta remuneración, $8.000, casa, auto. Bueno, habría que ver si cumplen realmente con esto. El gobierno cubano en múltiples ocasiones ha prometido toda una serie de prebendas a profesionales y a otro personal que ha enviado. Nunca queda claro si no regresan, si la familia recibiría eso. Eso no queda claro y dudo mucho que lo cumplan cabalmente. Enrique. No, mira, aquí esto tiene dos aspectos y voy a tratar de señalar los dos. En primer lugar, luce muy bien desde el punto de vista político, desde el punto de vista internacional, que Cuba mande esta cantidad de profesionales, desde el punto de vista que el secretario de Estado se come un paniqueque y felicita a Cuba cuando no se da cuenta del problema de derechos humanos que hay detrás de esto. Obvio. En primer lugar, la forma en que Cuba está manejando el envío de los profesionales. Cuba, cuando envía a los profesionales, la mayor parte del dinero el Estado se queda. O sea, Cuba los alquila. Es una trata de personas. Es una trata. O sea, y los alquila y el Estado es quien se queda con la mayor parte y esta gente, como van prácticamente con un alto riesgo de morir, el Estado ha tenido vamos a decir, la gentileza, entre comillas. Ahí estamos viendo imágenes de cuando los despiden en Cuba. Es un negocio redondo. El gobierno cubano, por ejemplo, en África. Siempre hemos dicho que es un negocio redondo todo esto. Recibe alrededor de $6.000 a $10.000 por cada profesional. Pero en este caso... Mientras que el profesional apenas coge, digamos, 500, 600 dólares. La Organización Mundial de la Salud, con algún fondo de no sé qué, parece que está pagando mucho dinero. Cuando el gobierno cubano le está dando... Les va a dar 8.000. Yo pensaba que eran 1.000. Por la primera noticia, pero parece que... La información que yo tengo eran $8.000 vivienda y auto, que es lo que se le iban a dar a estos médicos. ¿Cuándo regresaran? Cuando regresaran. Ok, van a estar allí 6 meses, lo que quiere decir que le están dando 1.000 y un poquito al mes. Y el gobierno cubano se está quedando con la mayor parte, o sea, con la gran cantidad del dinero que la Organización Mundial de la Salud está poniendo ahí. O sea, es un caso de explotación extrema que hasta el borde de la muerte. O sea, esta gente es muy posible que no regresen todos por la sencilla razón. Kerry ha visto todo esto que estamos hablando aquí. Vamos de nuevo a ver las declaraciones del secretario Kerry, vamos a analizarlas poniéndonos en contexto con esas circunstancias. There is no country that is exempt from being able to do something to be able to contribute to this effort and help make a difference. And everything we do depends on how we coordinate our efforts as partners and how we contribute together. Now, already we are seeing nations, large and small, stepping up in impressive ways to make a contribution on the front lines. Timor-Leste has donated $2 million. Cuba, a country of just 11 million people, has sent 165 health professionals, and it plans to send nearly 300 more. Claro, no aclara en ningún momento que les han hecho firmar un documento en el que aceptan no ser repatriados si se contagian con el virus. Y además de eso se dice, y dicho por el propio gobierno, que las posibilidades de que regresen son de un 90%. Exacto. Bueno, el 90% de los pacientes que contraen este virus fallecen. Es decir, esas son las estadísticas desde el punto de vista médico. Tú dices que eso es un tema puramente económico, un negocio. ¿Los están mandando a morir por dinero? Bueno, es un negocio en primer lugar, pero aparte de eso,
es toda una maquinaria de propaganda que utiliza el gobierno cubano, que como bueno, ahí mismo vemos a Kerry, el secretario de Estado, qué bien ha quedado Cuba ante toda esta situación mundial, ¿no? Ahora, aparte de todo este asunto, es una irresponsabilidad total del régimen de la isla enviar a este personal a un sistema de salud que está en ruina, un sistema de salud que carece de los medios contemporáneos de control higiénico epidemiológico, que no ha sido capaz de controlar el dengue dentro de la isla, que no ha sido capaz de controlar, no solo el dengue, ni la leptospirosis y otros hepatitis, etcétera, sino que ha regresado a la isla el cólera, por ejemplo, que hace muchísimos años que había sido erradicado. Y justamente una de las posibles causas es a través de las misiones que envió Haití médicos cubanos. Si el ébola, ni que Dios lo quiera, cae en la isla, sería desastroso para la población sería cubana. el fin. Pero mira, generalmente en el gobierno de Cuba, el manejo que tiene el Estado con la ciudadanía, pasan cosas que cuando nos remitimos a eso en el siglo XIX. O sea, en el siglo XIX, si nosotros leemos a Manuel Moreno Fraginal, El Ingenio, vemos que en las ciudades existía una cosa que era el esclavo alquilado. Y entonces era un esclavista que tenía esclavos, pero como lo tenía en las ciudades, sencillamente ese esclavo tenía la posibilidad de vivir en su casa, tener un negocio, tener empleados, y el esclavo le pagaba al esclavista una mensualidad. Bueno, en este caso, el esclavo alquilado tenía muchas más posibilidades de autonomía que la que tiene un profesional cubano que lo mandan derecho a morir, porque en el esclavo alquilado se quedaba él con más dinero que el que le pagaba al amo. Y aquí el amo se queda con más dinero y además te está mandando a morir. Vamos a ver qué dicen esos profesionales cubanos de la salud. Vamos a regresar todos vivos, con vida, nos vamos a proteger, que la familia esté muy tranquila, que nosotros ya estamos acatando todas las medidas que se nos están enseñando aquí. Muchas personas piensan que es un problema de locura, es un problema de no, para nada. Es sencillamente la convicción, la necesidad de dar nuestro aporte, como siempre lo hemos hecho, a un país hermano, uno más en África, de donde realmente están nuestras raíces. Yo creo que más necesidad que convicción, ¿no? Sí, obviamente. No, indudablemente. Y los médicos ven en esto también una posibilidad de escape, muchos de ellos. Claro. Sí. Eso es una muestra del poco respeto, ¿no?, a la vida humana y de cómo se maneja la vida de los cubanos. Un poco lo que estabas diciendo tú, ¿no? Sí, no, realmente son tornillos. El gobierno cubano los usa para sus intereses políticos y económicos, y la vida vale muy poco. Además, mira, cuando la guerra de Angola, para que repatriaran a los cadáveres, hubo que hacer una campaña internacional. Y esos cadáveres, nunca la familia sabe qué había dentro, porque no se pudo hacer. Nunca se pudo hacer una investigación forense si realmente lo que les mandaron eran los restos o no. Ya esto se dice que no van a regresar, porque claro, ¿no? Por el problema del virus. Pero ellos saben que muchos no van a regresar porque la posibilidad de contaminarse en 6 meses en un lugar que está tan concentrada la enfermedad es muy alta. Bien fuerte. ¿Se sabe en qué circunstancias se trabajarían, dónde, en qué circunstancias que van a hacer exactamente, o eso no se ha determinado? Bueno, la circunstancia en que trabajan los profesionales cubanos es la circunstancia en que el régimen cubano los sitúe. Y generalmente son las peores, donde ningún médico de ninguna parte quiere ir, donde ningún profesional quiere trabajar en las áreas más riesgosas. Así ha sido siempre en todos los países, en todas estas misiones. Y ahí sitúa el gobierno cubano los profesionales, sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de control. Sin embargo, sí con mucho tipo de vigilancia sobre ellos, de otro tipo. De hecho, por ejemplo, en Venezuela hay 69 médicos asesinados, porque los colocan en los barrios más malos, donde están todos los malandros, todo este tipo de situaciones. Y allí van a estar en el lugar más malo, donde ningún médico quiere estar, y eso es seguro. Y como te dije, esto es una industria muy desarrollada del gobierno cubano desde el año 1982, que fundó el contingente médico Carlos J. Finley, el dictador Castro, ¿no? Es una industria bien diseñada que sirve en 2 direcciones. Da grandes dividendos a las fuentes del gobierno cubano y además vende una maquinaria de propaganda política extraordinaria a nivel internacional. Y en todo este contexto, además, el ALBA va a realizar una cumbre sobre el ébola en Cuba. Esa es otra información. Tú sabes, siempre es a favor de otros pueblos y en contra de nosotros. Gracias, Enrique. Gracias, Julio César, por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, santeros y babalaos en Miami establecen una alianza para dar a conocer su religión y que dejen de asociarlos con la magia negra. Vamos a conversar con 2 de ellos que van a estar con nosotros aquí al regreso.